Conexión Vital. Conexión Vital. Buenas noches, bienvenidos a su casa, Conexión Vital. En esta oportunidad, nuestro director, el licenciado Francisco Dalanés, presencialmente en Costa Rica, quien estará con nosotros en esta segunda temporada 2026. Y nuestro invitado de esta noche, el licenciado Ricardo Sancho, presidente del Partido Liberación Nacional. Francisco. Buenas noches, don Ricardo. Buenas noches, don Francisco, doña Karen. Muchas gracias, un gusto tenerlo aquí después de esta jornada de democracia que tenemos para analizar el futuro y el pasado reciente del Partido de Liberación Nacional con respecto a lo que a nosotros nos interesa, el agro, la mesa y el consumidor. Gracias. Bueno, estamos saliendo de un proceso electoral democrático, la gente habló, los votos hablaron en las urnas y hoy pues lo que queda es revisar cuáles son los pasos que hay que dar, no solo como partido, sino como sociedad, porque sí creemos que debe venir una concordia, una etapa de reconciliación nacional. Los países no avanzan con conflicto, con polarización. Los países avanzan cuando se dialoga, cuando hay una, transacción de intereses positivos para la gente, y nosotros estamos buscando de aquí en adelante ese núcleo de espacio, de diálogo, de poder hablar con las diferentes fuerzas políticas, y ojalá que el gobierno que ha quedado a partir del 8 de mayo también comprenda que una democracia no se puede manejar a puro chilillo, que debe haber diálogo y que los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa y las decisiones que tengan que tomarse tienen que ser de alguna manera acordadas, consensuadas, o por lo menos parte de una mayoría que sea suficiente para que el país se sienta confortable con esas decisiones. El partido creo que salió muy bien librado, no fue humillado, pues no entró dentro de la segunda ronda porque el partido de gobierno ya tenía un porcentaje superior a eso, pero hablar de un 33% de la votación, hablar de un número de diputados muy similar a los que tenemos actualmente, representa pues un liderazgo como partido, como agrupación política, en una democracia que no es solo política, sino que también es agrícola, es ambiental, tiene que ver con la estabilidad y la mesa del costarricense. ¿Qué hay en la mesa? Comida, y eso significa agricultura. Una democracia con la panza vacía no funciona. Por eso la democracia nosotros la traducimos en función de las necesidades primarias que tiene la población en alimentación, en vivienda, en trabajo, más adelante en seguridad, en techo, en posibilidades de crecer como individuos. Y nos parece que este es un momento clave para este país en el sentido de rescatar los valores de la democracia. Nosotros sí hemos sentido señales muy negativas, Karen y Francisco, en función de lo que es una democracia como nosotros la conocemos. Yo creo que es un tesoro para Costa Rica, y creo que a Liberación Nacional le toca ser el partido y la agrupación política que va a tener que defender de una manera muy fuerte los valores de la democracia, que tienen que ver no solo con votación en las urnas, sino también con diálogo político, respeto a los poderes públicos y sobre todo el bienestar de las personas. Don Ricardo, me preocupa muchísimo que Costa Rica se vuelva países como un país políticamente hablando como Guatemala, que los partidos salen para las elecciones y desaparecen durante el periodo presidencial. Durante muchos años en Costa Rica tuvimos un bipartidismo, una etapa de transición de 3 partidos grandes, y luego desaparecen prácticamente porque el PAC no existe y la Unidad Social Cristiana queda con una sola representación en la Asamblea, y de una u otra forma volvemos a un bipartidismo ahora con un partido nuevo y una oposición que lleva, creo que son 24 años ya de oposición de Liberación Nacional. Liberación Nacional, a lo largo de su historia, tiene grandes hechos y grandes errores. ¿Cómo analizar eso que pasó en las urnas? No la gran victoria, porque llegaron 33%, no lo lograban en primera ronda desde hace muchos años. Eso es una victoria para Liberación. Pero ¿cómo analizar ese costo político que ha tenido de no ganar en primera ronda ni pasar a una segunda? Creo que solo con Figueres pasaron, si mal no recuerdo, y Rolando Araña.
sí, haciendo memoria. Primera ronda con Laura Chinchilla. Ay, con Laura Chinchilla, cierto. Ok, entonces no son 24, sí, son 24 sin gobernar, sin ganar las elecciones, porque están los 4 de Laura. ¿Cómo ver esto ahora hacia un futuro? Y pensar también que este es un partido que nace en la zona rural, nace de la gente más humilde del país y justamente los que hoy le pasan la factura. Bueno, esta elección demostró que Liberación Nacional, sus ideales, su trayectoria, su historia revolucionaria, porque realmente venimos de una revolución, venimos de un cambio político importante, de sangre derramada por costarricenses en 1948, que este partido continúa siendo una fuerza política fundamental para el país. Hoy de contención en oposición, somos un partido organizado, tenemos las finanzas al día, tenemos una estructura formal y sí, yo creo que la enfermedad de nuestros tiempos en el mundo son los partidos taxis, pero un poco yo los llamo diferente, yo los llamo pymes electorales, o sea, son como empresitas que entran a jugar en una campaña por el sistema que tenemos de contribución estatal, tienen algunos fondos del Estado para seguir funcionando y se mantienen ahí como un partido que tiene algún financiamiento para sus próximos pasos. Eso me parece que es debilitante para el sistema democrático. O sea, nosotros creemos y seguimos creyendo en partidos fuertes, cualquiera que sea su ideología. Nosotros aquí no estamos queriendo convencer a nadie más allá de que haya participación. Uno no defiende el derecho, digamos, si no estamos de acuerdo, pues no estamos de acuerdo, pero sí el derecho a expresarlo y a poder luchar por esos ideales. Creo totalmente bizarro, inconveniente para la democracia costarricense este proyecto de doña Pilar Cisnero de eliminar los partidos políticos y que sea, como sucede en algunos países, Colombia es uno de ellos, donde a través de firmas se puede montar una candidatura oportunísticamente para una elección. Entonces sucedería peor que lo de Guatemala, que son partidos oportunísticos que entran, salen. Bolivia tuvo mucho de eso también. Y otras sociedades. Si ustedes ven que las sociedades, los países que han tenido esa inestabilidad partidaria, son países inestables políticamente. Entonces siempre se requieren mayorías para gobernar, se requiere oposición para gobernar, se requiere no necesariamente estar de acuerdo en todo, pero sí lograr a través de los órganos que existen, como la Asamblea Legislativa, como lo hacen cualquier democracia. Veamos, hay con solo ver las sesiones del Parlamento en el Reino Unido o en Canadá o en la misma Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ahí es una especie de olla de presión donde salen los intereses, porque si no los resolves en sede parlamentaria, tenés que resolverlos en las calles. Y entonces, en ese sentido, nosotros sí creemos que los partidos deben existir y que son instituciones y que deben ser fuertes. No importa si son de derecha, de izquierda, de centro, ¿verdad? Lo importante es que haya una multitud de partidos y nosotros como Liberación Nacional nos mantenemos como un partido fuerte en este país. Yo creo que el respaldo que nos dieron ahora muchos costarricenses, sea porque eran liberacionistas o sea porque vieron un voto útil en la elección del domingo, pues bueno, es un 33%. Yo diría un espacio, una porción muy importante de nuestro país que creyó en Liberación Nacional, creyó en don Álvaro Ramos como líder que estaba a cargo de este proceso y que vamos a ir totalmente claros, totalmente nítidos a pelear por las cosas que dijimos en campaña. No nos vamos a salir de un fortalecimiento de la educación costarricense, de un fortalecimiento de la caja, de un fortalecimiento de las reglas del juego para bajar la criminalidad en el país, y no nos vamos a salir de lo que son las oportunidades para los jóvenes y para las mujeres y para poblaciones como las poblaciones indígenas que están abandonadas, costeras. Hoy yo creo que hay un desencuentro y lo digo claramente, de Liberación Nacional con las costas. Don Ricardo, vea que ahí le pasaron la factura a Liberación Claro. Nacional en estas elecciones. Punta Arenas, Limón, Guanacaste. ¿Piensan ustedes entonces reforzar? ¿Cómo piensan? ¿Están mapeando ustedes eso en la Antes de estrategia? esa respuesta le voy a poner algo más en medio de eso. La factura, como dice doña Karen, viene en las costas, viene en las zonas rurales. Y este fue el único partido que se comprometió a no firmar más tratados y a ponerle alfombra al agro.
Se lo digo yo, pero yo escogí votar por Liberación Nacional por este compromiso real. ¿Qué pasó? ¿Por qué Liberación no logró levantar ahí, a pesar de que el que gana va a destruir esas comunidades? Bueno, nosotros debemos reconocer que hemos dejado un poco sin una respuesta clara del partido en estas zonas costeras. Son zonas en las que tenemos dirigencia, pero en realidad esa factura, si nos la cobraron, tenemos que repensar cómo desarrollar en esos sectores, que son sectores generalmente, digamos, con más necesidades, poder tener un mensaje y una oferta política a través de las propuestas de alcaldía que vendrán dentro de 2 años, a través de nuestros comités políticos, para que exista una mayor vinculación. Yo creo que Liberación Nacional se había desvinculado años atrás de los sectores sociales, de los sectores de trabajadores, de los sectores de la juventud, de las federaciones estudiantiles, de los agricultores. Recuerdo que hace 2 o 3 años, cuando se dio la primera marcha importante de los agricultores, Liberación Nacional volvió a las calles, este nuevo directorio volvió a las calles, fuimos a marchar con los agricultores. Eso ya no lo habíamos hecho hacía tiempo. Yo creo que los partidos también entienden su tiempo, su dirigencia, como en el caso nuestro, obligada o porque creemos, porque somos socialdemócratas, venimos de una raíz rural, de una raíz de clase media, es necesario reencontrarse con eso y lo hemos venido haciendo. Ahora yo pienso que esta etapa que viene es una etapa de reencuentro con las costas a través de un mensaje más claro, de tratar de cubrir las necesidades que son muy diferentes de las del área metropolitana. Cuando uno va y ve a un joven allá en, qué sé yo, en Los Chiles, en Batuso, en el lado de Cóbano o en la zona sur, en Ciudad Nelly, te encontrás con que no existen todas las oportunidades que uno quisiera. Yo sí creo que se avanzó con las universidades. Muchos de mis alumnos en la Universidad Nacional en Relaciones Internacionales eran de zona rural. Bueno, porque la UNA se abrió y tenía un porcentaje de estudiantes, tiene, para las zonas rurales. Yo creo que esas cosas hay que replantearlas, reencontrarnos con nuestras raíces que son rurales, que son clase media, que son la parte social, porque Liberación Nacional no es un partido que le responde a los intereses económicos de los grandes grupos del país. Por supuesto que creemos en la empresa privada, fortalecemos la empresa privada con las reglas del juego que existen, pero nuestro interés es mejorar la situación de la gente. Y ahora que no vamos a hacer gobierno, que vamos a hacer oposición, esas ideas, esa alfombra roja para el agro que habló don Álvaro Ramos, todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de la juventud y de las mujeres, van a estar presentes con nuestras diputadas y diputados en la Asamblea Legislativa. Me llama la atención algo, don Ricardo, que yo resumiría tal vez en un mensaje clave de evolución. Podríamos decir que no es una pérdida del partido, es una herramienta para evolucionar y modernizarse aún más. Bueno, como lo dije, no fuimos humillados. Yo creo que salimos como la fuerza política más importante para defender la democracia en Costa Rica. Tenemos un grupo de diputados muy respetable, una fracción legislativa que por el número y por la capacidad de las personas y su vinculación con los intereses sociales, vemos gente de cooperativas como don Ronald Campos allá en Guanacaste, vemos a Mangel allá en la zona de Siquirres, compenetrado con las zonas rurales, vemos en la provincia de Alajuela a una persona como Diana Murillo, como Eder Hernández o como Karen Alfaro, que son personas vinculadas a esos cantones. Igualmente, pues en diferentes zonas del país vemos a gente que ha respondido, el caso de Cartago, y creo que el resultado se debe en gran parte a el calvario que nos puso enfrente el gobierno con los agricultores, con el hospital y con la Iglesia Católica. Y yo creo que Cartago respondió a la altura y en ese sentido nos sentimos muy orgullosos, yo como cartaginés, de que ha sido la única provincia que ganó en este proceso en términos electorales. Pero yo creo que sí, efectivamente, somos un partido fuerte que hoy tiene que, como toda organización, como toda familia, como toda empresa, no se queda en una situación del pasado. O sea, y aquí no se vale la nostalgia. Tenemos que ir hacia adelante, viendo qué va a pasar en el 2030, resolviendo los problemas de educación que están en el suelo hoy en día, producto de las pocas acciones
y la inoperancia de esta administración. La salud, mejorar la situación de la caja y, como le digo, las oportunidades para la gente joven. O sea, hoy hay universidades privadas, existe la posibilidad de un buen examen de admisión y entrar a la educación universitaria pública, pero la secundaria está en el suelo. Los chicos tienen problemas emocionales, temas de bullying, pocos recursos. Las escuelas, en 4 años, Francisco y Karen, en 4 años aumentó la cantidad de órdenes sanitarias para escuelas del país. Tenemos una crisis de agua en los próximos meses y años, porque el área metropolitana no tiene hoy la capacidad para responder a las necesidades. O sea, que se quiere construir más vivienda, inclusive viviendas de interés social que hoy están frenadas, que no se pueden ocupar esas casas porque no hay agua. Entonces, ese es un tema que vendrá definitivamente, el tema del agua a nivel sobre todo del área metropolitana y de muchas asadas, acueductos rurales que tienen problemas en todas las zonas costeras. También ahí hay una problemática y necesitamos una solucionática para esos problemas del agua. De manera que nosotros seguimos trabajando. Ser gobierno no es estar necesariamente en el poder ejecutivo. Ser gobierno es tener un liderazgo en la sociedad. Y Liberación Nacional mantendrá, vamos a crear por lo menos 5 comisiones de oposición, que significa estudiar cada uno de estos problemas: seguridad, educación, salud, ambiente, agro. Esas comisiones las vamos a establecer a partir de mañana, con especialistas, con personas que trabajaron en el programa de gobierno de nuestro partido, con las personas que designa el candidato, de manera que seguimos adelante trabajando en eso y vamos también a desarrollar una revolución organizativa, porque queremos organizar un congreso del partido en los próximos meses, a final de año, principios del año 2027, para redefinir un poco la esencia de la socialdemocracia para Costa Rica. Queremos que muchos jóvenes participen en esto, y vamos a tener un congreso, estas comisiones y yo diría un cambio organizativo rápido que nos permita reintegrarnos, que esa era la esencia, estar vinculados. Nos desvinculamos años atrás, hemos estado en ese proceso de vinculación con la sociedad a la cual pertenecemos. Yo creo que, bueno, no tenemos vino para brindar, pero tenemos este cafecito Vista al Valle por esa evolución del Partido Liberación Nacional en esta oportunidad. Y lo hacemos con este cafecito acá en Conexión Vital. Y vamos con la pausa. Afiliados, desde el primer momento en que reciben la notificación, veríamos que estaríamos dispuestos ya a atenderle. Primeramente con una asesoría y preguntándole al médico si tiene idea de qué se trata, y si no, tendríamos el acompañamiento a estas indagatorias por parte del Ministerio Público. Estas indagatorias son muy importantes porque acá, si el médico va sin una representación de un abogado, se le va a asignar uno. Pero no es lo mismo que venga un abogado especialista de la Unión Médica Nacional con énfasis en procedimientos ya médicos y la experiencia que nosotros tenemos para así abordar estos temas, venir e indicarle en qué momentos puede venir y declarar y qué no. Puede venir y uno indicarle si solamente es como un testigo o como un sospechoso. Y regresamos a Conexión Vital, esta noche con el licenciado Ricardo Sancho, presidente del Partido Liberación Nacional, nuestro director, que quiere hacerle más consultas a don Ricardo. Don Ricardo, es usted cartaginés también, es la única provincia que gana Liberación Nacional por completo, a pesar de que en Alajuela tiene la votación histórica más alta para diputados. Eso a mí me sorprendió realmente, porque es parte del cambio de Liberación. Incluyeron en su asamblea agricultura, otros sectores que no estaban, representaciones que se habían olvidado, y en Alajuela caras nuevas prácticamente en la política, porque a excepción de doña Diana, el resto eran muy recientes, con participaciones tal vez no tan importantes como en otros momentos, caras como la de don Roberto Thompson, doña Dinora, don Rolando, y podemos seguir para atrás con otras
figuras de Liberación, y eso le da réditos a Liberación. El candidato a la presidencia, si bien Liberación está toda su vida nuevo en la política activa, si lo podemos ver de alguna forma, y en Cartago algo similar en el fondo, porque doña Yanis, Salvador, no son, no habían tenido puestos de elección popular. Si bien Salvador tiene mucha experiencia legislativa y es muy cercano al agro, ya dábamos que el fenómeno era tal vez un resentimiento en Cartago hacia el gobierno central, pero yo lo veo más como virtudes y decisiones dentro de Liberación Nacional desde afuera, y conocedor casi que por Cartago por naturalización, por años de trabajar allá. Pasaporte Cartago. Con pasaporte Cartago prácticamente. Lo veo un poco diferente, no tanto el castigo hacia el oficialismo, sino las virtudes que pusieron en la mesa en su momento Liberación Nacional. ¿Cómo ves esto respecto al futuro? Nosotros hemos venido, desde que entró la actual dirigencia política, este servidor como presidente y el comité ejecutivo, el directorio nuevo, hace 3 años, en una renovación. Esa renovación tuvo frutos hasta el momento en que se eligió a don Álvaro Ramos como candidato. ¿Por qué razón? Porque habíamos hecho cambios estatutarios para incorporar a estos sectores y posiblemente se requieran más sectores en la asamblea del partido, y tenemos 6 sectores nuevos que no estaban oficialmente, porque siempre hemos tenido la juventud, a las mujeres, a las cooperativas y a los trabajadores. Ahora hay un movimiento solidarista representado, un sector agro representado, un sector cultural representado, un sector de discapacidad representado. Eso fue una novedad que nosotros desarrollamos hace un año en asambleas del partido. Luego optamos por una asamblea abierta. Recuerden que hubo una discusión interna si era cerrada con, no sé, 5,000, 15,000 personas o si era abierta. Yo fui uno de los que defendió a capa y espada que fuera abierta. Y eso creo que le dio gran oportunidad a esa renovación que trajo a don Álvaro Ramos como candidato. Y luego, don Álvaro, en el transcurso de la campaña, pues lógicamente integró a personas. Usted me mencionaba a Eder, por ejemplo, en Alajuela, Karen, gente que, bueno, no había estado, eran regidores, estaban ahí, personas, digamos, relativamente más jóvenes. Esto no es un tema de edad, es un tema también de congruencia con la práctica política. No, ¿verdad? doña Yanis es nueva en la política, si lo quieres ver, es una señora, debe tener 45, 50 años. No te le da, no me meto en eso. Pero sí, la verdad es que, digamos, estas cosas son positivas. Yo creo que el partido, como toda organización, tiene que irse transformándose. Es una renovación estatutaria, una renovación de personas y también, lo más importante, de ideas. Porque aquí el tema es la congruencia. Yo he optado y he tratado mis mensajes en los discursos de la Asamblea Nacional, partido del desarrollo sostenible. Somos el partido del desarrollo sostenible, el partido que vela por un encuentro entre la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Nosotros tenemos que defender los principios de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible. Este es un tema que hemos puesto sobre la mesa. Somos un partido feminista, o sea, en el sentido más claro de defender la participación de la mujer. Si caramba, fuimos los primeros que hemos dado pasos para defender la participación política de las mujeres, yo creo que tenemos que todavía profundizarlo más. Tenemos todavía que ir a un partido más compasivo con las poblaciones diversas y con las poblaciones indígenas. Tenemos que ser un partido mucho más apegado a las personas. Yo creo que siempre lo hemos sido, pero en el transcurso del tiempo, por los liderazgos, hay diferentes transformaciones. Yo creo que vamos a una gran transformación porque el país lo necesita, lo requiere. O sea, hoy estamos frente a un pensamiento político, si es que lo podemos llamar así, que no es totalmente afín a la democracia. Es más autoritario, es más de conflicto, de polarización, pero nosotros continuamos siendo un partido democrático, pluralista, un partido abierto a la participación. No hay partido en Costa Rica que realice una convención abierta o unas asambleas distritales abiertas, donde simplemente presentas tu cédula y votás. Eso no lo hace ningún partido en Costa Rica, solo Liberación Nacional. Y yo creo que tenemos que ser la esperanza de los jóvenes. A mí me tocó ser presidente de la Juventud Liberacionista hace ya algunos años,
Y lo cierto es que esos ideales de participación de los jóvenes lo vimos expresados en esta elección con jóvenes que en la última semana recorrieron las calles de San José y de las diferentes provincias con la bandera de Liberación Nacional. De manera que yo creo que estamos en un momento clave para dar un paso más y consolidarse como partido que pueda, en ese cambio que también ha tenido la sociedad costarricense, porque ese es otro tema. Costa Rica ha cambiado. Nosotros no podemos aplicar las mismas políticas de hace 25 años, cuando el 40% de las personas vivíamos en comunidades urbanas. Hoy somos el 75% que vivimos en comunidades y en ciudades. Hace 25 años, adultos mayores representaban alrededor de un 8-9% de la población. Hoy estamos hablando de un 15-16%. Lo que exportábamos hace 25 años era ni un 10% de lo que exportamos hoy. Entonces, también nos convertimos en un país más de servicios que de productos básicos. Yo creo que ese abandono viene de políticas que se desarrollaron tiempo atrás, que hay que retomar para que este país realmente sea un partido con una base agrícola sólida, donde no se le juegue sucio al agricultor, donde no tengamos malas reglas desde el punto de vista fitosanitario, donde no se vale que haya importación indebida sin las reglas que tienen que ser, como nos ha pasado con la papa y la cebolla, y que realmente podamos defender al agricultor, pero sinceramente, no como una cosa ahí de que estamos con los agricultores, no, realmente que se vea en leyes, en reglamentos, porque yo creo que la gente bien va a la calle a protestar, pero queremos que las cosas se den en el terreno. Eso me gusta muchísimo, que se vea el trabajo. Gobiernos anteriores, como el de Carlos Alvarado, anunciaron siempre estar casados con el agro. El día que había que hacer las cosas, se hicieron de la vista gorda. Casados con el agro y se divorciaron el primer día. Sí, Fernando, no, se mantuvieron hasta que hubo que hacer. El día que había que hacer reglamento de agroquímicos, se acabó el agro. El día que había que firmar el tema del proceso del aguacate, se acabó el agro. Levantar el reglamento técnico de seguimiento postentrada de papa de industria, se acabó el agro. El día que había que hacer, se les olvidó. Ese compromiso es lo que no queremos que pase con Liberación Nacional, los que le apostamos a Liberación Nacional y a los diputados de esta vez, que fueron los que tenemos en gobierno. Yo creo que este mensaje es muy importante, eso que usted dice, don Francisco. Vean. Creo que al costarricense, en lo que significa el Estado, se le olvidó lo que es la gerencia pública, se le olvidó lo que es ejecutar. Mucho papelito, se lo dice una persona que es abogado y que trabajó como presidente ejecutivo de la IA, donde le dimos una vuelta a la institución para que las cosas se hicieran, porque esto es 24/7. No puede ser que vos llegues a una oficina pública y te digan están tomando café. Bueno, si están tomando este café, se les puede perdonar. O es que están almorzando, o que te traten mal. El servidor público que está en ventanilla tiene que aprender a entender, tiene que entender que son personas las que está tratando, en una municipalidad, en la caja, donde sea. Yo creo que es un tema de ejecución. A veces las mismas instituciones se enredan con reglamentos, con requisitos. He visto gente que llega a la caja, un señor ya mayor, adulto mayor, y resulta que no traía la fotocopia de la cédula y tenía que llevar el requisito de una fotocopia de la cédula, cuando esa persona que está en ventanilla tiene acceso al registro civil y sabe que puede inclusive ver la cédula de la persona en la plataforma del registro. Tiene que ir a una fotocopiadora 500 metros por allá a conseguir la copia. Ese tipo de cosas. Yo creo que el país tiene que entrar en una fase ejecutiva, gerencial, para resolver los problemas con tiempo, con responsables, con resultados, y no dilatar. El caso del agro es crítico. Yo creo que el país a finales del 2026 tiene que tener ya un horizonte nuevo en materia de agricultura. Y yo creo que nuestra fracción y el partido como tal estará presente con el sector agro. No nos cambia, o sea, a nosotros no nos cambia lo que propusimos. Lo que propuso don Álvaro Ramos y el partido en esta campaña sigue siendo nuestra visión hacia adelante. Nosotros no vamos a abandonar eso. Que sepan los costarricenses y los liberacionistas que nuestra agenda política es la misma ahora que vamos a hacer oposición. Y hay que aprender que no es una derrota. En realidad no es una derrota. No hubo una humillación. Lo que hubo fue
pues un respeto a las reglas. La gente decidió de esta manera, la mayoría decidió de esta manera, respetamos eso, tenemos una presidenta electa, no vamos a cuestionar jamás los votos se dieron, están ahí, somos demócratas, reconocemos eso y más bien yo creo que lo que vale aquí es el país, las cosas que beneficien al país. Ahí es que coincidamos qué es lo bueno para el país. Bueno para el país, correcto. Don Ricardo, y ya para aprovechar el tiempo, en 2 años, las municipales, quiere decir que ustedes entonces ahora toman fuerza en esa parte. Bueno, no solo eso, nosotros hemos estado conversando internamente que, vamos a ver, las personas que vayan de candidatos y candidatas a alcaldes, alcaldesas, regidores, síndicos, tendrán que firmar compromisos muy claros de su agenda política y de permanecer con Liberación Nacional, porque estas salidas de gente que fue llevada ahí con la bandera de Liberación Nacional y luego dicen que ya no son liberacionistas, eso no lo vamos a permitir, porque tienen que cumplir con la gente, con la bandera que fueron y con las ideas que fueron. Me alegra que haya pasado. Eso va a ser un tamiz en el partido y sacó a la gente que no se quiere en un partido que sea socialdemócrata y que piense en el desarrollo del país más que en el desarrollo personal o en el crecimiento personal. Yo realmente me voy por complacido. Esta entrevista con usted ha sido excelente. Reafirmamos los compromisos ahora desde el partido que se hicieron en campaña. Por aquí pasaron no sé cuántos candidatos a diputados. La primera vicepresidencia, la segunda vicepresidencia, don Álvaro. Trajimos miembros del Partido de Liberación Nacional para que lo conocieran, para que supieran por quién iban a votar. Hasta por las familias les preguntó doña Karen, y que se mantenga una vez que se da el resultado electoral no tan favorable como esperábamos, nos complace mucho que se mantenga dentro de lo ofrecido o de la oferta política que se hizo. A la población costarricense, mirándolos a los ojos, don Ricardo, ¿qué mensaje de paz para esta época que vivimos? Sigan teniendo confianza en Liberación Nacional. Ya pasaron las elecciones, digamos lo que la gente dice, la política pasó, pero la política es 24/7. ¿Por qué? Porque cualquier decisión política nos afecta, positiva o negativamente. Yo creo que esto es un aprendizaje de esta elección. No podemos ser indiferentes a la política. La política es necesaria para mantener la democracia. Yo creo que hay que educar un poco más en política, porque la gente dice, ahí están los políticos, ¿no? Pero esos toman decisiones. Y en ese sentido, nosotros seremos vigilantes de nuestros compromisos como partido y también seremos vigilantes de que el gobierno no vaya a excederse y no vaya a proponer temas que son negativos para mantener este sistema y esta convivencia que tenemos en Costa Rica, que es pacífica, que es de diálogo, que se ha roto de alguna manera, pero que queremos conservar los principios de la democracia y el bienestar de todos los costarricenses. Con este mensaje de nuestro invitado de esta noche, del licenciado Ricardo Sancho, presidente del Partido Liberación Nacional, nos despedimos. Francisco. Buenas noches a todos y muy complacido de haberlo tenido aquí, don Ricardo. Un honor. Reafirmando nuevamente los compromisos en campaña una vez ya electos. Muchas gracias. Somos su casa. Conexión Vital. Conexión Vital. Conexión Vital.